Hola, soy Infolans. Con este video tutorial vamos a empezar una serie de vídeos sobre el editor de juegos Unity. Es un editor bastante versátil porque puede hacer juegos para diferentes plataformas, PlayStation 3, evidentemente PC y Mac, para web, para Wii y algunas otras más. Los lenguajes de programación que utilizan son básicamente y sobre todo JavaScript, pero también utiliza el C Sharp y un tipo de script que se llama Bo. Y por el resto de cosas parte con una serie de librerías que tenemos en su página web, unity3d.com. Y otra cosa a reseñar es que parte con una serie de licencias. Concretamente vamos a tener una licencia libre y evidentemente una de pago. La diferencia que hay entre las de libre y la de pago es obvia por una parte, porque en la de pago tenemos la posibilidad de hacer juegos multiplayer utilizando un software que ellos tienen para hacer servidores y todas esas cosas. Software para medir el rendimiento del juego, qué recursos consumen en la plataforma que estamos utilizando y algunas otras cosas más. Bien, para descargar una versión del Unity simplemente tendremos que venir a esta página, a unity3d.com, pulsamos en Download y aquí tendríamos una versión que sería la actual, es la 3.3, y también tendréis una comparación entre las licencias. Como veis, hay varias, concretamente la que yo os dije sería la Unity, la otra sería la Unity Pro y la posibilidad también para hacer juegos para otras plataformas o otros sistemas operativos como el Android para móviles. Bueno, no me voy a liar mucho más en lo que es la teoría, porque en principio lo que vamos a partir es siempre vamos a partir con cómo se hace un terreno. En principio la versión libre tiene tiene un nivel, se llama Bootcamp, para que podáis hacer pruebas y podáis mirar qué es lo que tiene, todos los assets que lleva, texturas, materiales y demás. El proyecto predeterminado lo tendréis que cargar. Si vais a Field y vais a Open Project, estaría en esa ubicación, concretamente en Documentos Unity Project, independientemente de donde hayáis instalado el Unity. Con lo cual tendréis que abrir esta ubicación y automáticamente abrir la carpeta y se os carga el proyecto en el Unity. Unity, al igual que UDK, parte de una carpeta base en la cual nosotros guardamos el proyecto y a partir de ahí en carpetas, subcarpetas iremos guardando los diferentes recursos del juego. Aquí tendréis siempre la vista del proyecto y las subcarpetas que conlleva ese proyecto para que echéis mano de ello. Vamos a tener también una lista de objetos en jerarquía. ¿Qué quiere decir esto de jerarquía? Evidentemente va a haber una serie de objetos padre, una serie de objetos hijo, y los hijos van a heredar las propiedades del padre en cuanto a elementos de transformación, rotación. Ya iremos viendo estas cosas. Vamos a tener una vista de nuestra escena renderizada y también alambre dependiendo de los elementos que aquí coloquemos. Ustedes viendo hay diferentes modos de visión de lo que estamos viendo, y vamos a tener evidentemente una vista de juego. ¿En qué se trata la vista de juego? La vista de juego evidentemente va a ser la versión definitiva de lo que estamos haciendo. Si nosotros nos vamos a la pestaña de Game, enseguida partimos de en este caso la cámara principal que enfoca al soldado. Si pulsamos en Play, automáticamente partimos de la vista del juego y estamos viendo cómo quedaría el juego en su versión final. Para salirnos de esta vista, escape, y tendríamos que parar la reproducción. Por tanto, la vista del juego va a ser la versión definitiva de lo que estamos haciendo. Vamos a tener también
pulsando en la vista del juego y la barra espaciadora un full screen de la versión definitiva, y si ese botón y esa opción está pulsada, al reproducir automáticamente se maximiza. Volviendo a pulsar de nuevo, volvemos otra vez a la vista en layouts. Los layouts evidentemente es la distribución de nuestros paneles en el juego, los cuales también son configurables. Eso ya lo iremos viendo poco a poco para no meteros el rollazo ahora desde el principio. Vamos a tener un inspector de propiedades dependiendo del elemento que nosotros tengamos pulsado. Aquí habrá unas propiedades de ese elemento que tendremos que ir configurando nosotros poco a poco. Bien, volviendo a la vista de la escena, vamos a tener también una barra de herramientas muy sencilla, en la cual contamos con los 4 comandos de transformación básicos, los cuales vamos a tener la mano para hacer un pan, o la tecla Q del teclado para mover, o la tecla W. Evidentemente, dependiendo del elemento que nosotros tengamos pulsado, vamos a poder moverlo de un lado hacia otro. La tecla E o de rotación, cual nosotros podamos rotar el elemento. Esto lo veremos mejor cuando vayamos haciendo las cosas poco a poco, el nivel que vayamos haciendo poco a poco. Y la tecla R del teclado o la escala. Siempre vamos a tener gizmos y demás, y los 3 botoncitos que hemos visto antes. Concretamente hemos visto el play para reproducir, la pausa. Esto sería para mover de escena a escena, y luego vamos a tener una serie de capas que ya veremos qué es, y la manera de configurar nuestro espacio de trabajo. Vamos a poder también, a través de con la tecla Alt y con el ratón, poder hacer ciertos movimientos. Concretamente, con el botón derecho del ratón, sin pulsar nada más, entramos en un modo de vuelo, como estáis viendo, para poder visualizar nuestros elementos. Con la rueda del ratón vamos a poder hacer un zoom in, zoom out. Y una tecla bastante importante que nos va a servir de mucha ayuda va a ser la tecla F. Con la tecla F nosotros podremos localizar un elemento en nuestro nivel de forma muy rápida. Por ejemplo, vamos a pulsar en esa casita que hay. Al pulsar en la F, automáticamente nos enfoca. Bueno, no era una casa, pero bueno, no importa. Automáticamente nos enfoca el elemento que nosotros tengamos seleccionado. Y evidentemente con las teclas que os dije antes, con el ratón y demás, podremos movernos. Bien, si tocamos la tecla Alt con el botón izquierdo del ratón, podremos movernos alrededor del objeto que está seleccionado en este momento, del punto de referencia. Si hacemos lo mismo con la tecla Alt pulsada y el botón derecho, lo que hacemos es un zoom in, zoom out. Sería lo mismo que la rueda del ratón. Y con la tecla Alt pulsada y la rueda mantenida, la rueda del ratón mantenida, hacemos un desplazamiento hacia arriba y hacia abajo. Es básicamente como un pan, como estáis viendo. Bien, vistos estos movimientos básicos, vamos a partir con un proyecto nuevo. Simplemente iríamos a la barra de menús File, y aquí tendríamos nueva escena o abrir escena. En este caso las escenas serían los niveles de nuestro proyecto. O sea, nuestro proyecto en este caso podrían constar de varios niveles, un solo proyecto de varios niveles, 11 o 12 o lo que fuera. Lo que más tendremos sería que salvar esa escena, salvarla con un nombre, y abrir o salvar un proyecto. En este caso lo que queremos hacer es crear un nuevo proyecto, entonces New Project. Partimos de la ventana proyecto, y lo que le tenemos que indicar evidentemente es una carpeta en nuestro ordenador para que ahí guarde todas las cosas
todos los, en este caso las bibliotecas que vamos a utilizar, o tendremos que importarlas. Como veis, partimos de una serie de bibliotecas. Bien, he creado una carpeta dentro de mi unidad D. No os deja utilizar una carpeta que esté utilizada en otro proyecto, por tanto tenéis que crear una carpeta en la unidad correspondiente y asignársela y automáticamente seleccionar las librerías que vayáis a utilizar. Vamos a crear un terreno, por lo tanto vamos a necesitar el character controller para ver nuestro terreno, el terrain assets, los skyboxes para crear cielos, algunas scripts para ver en qué tenemos. Vamos a necesitar el creador de árboles y evidentemente el editor de agua. Pulsamos en Create. Bien, después de reiniciar el editor y cargar las librerías que habéis indicado, automáticamente nos sitúa en una escena vacía con un elemento únicamente, sería la cámara principal. En el panel de proyectos tendremos los assets que ha incorporado, que le hemos dicho que incorporara, y que podremos utilizar en nuestro nivel, más evidentemente la posibilidad de crear nosotros nuevos elementos. Deciros que los ficheros del proyecto se deben de gestionar a través de Unity. O sea, si ahora nos vamos a la ubicación donde hemos guardado nuestros elementos, la carpeta que hemos indicado cuando hemos creado el proyecto, y lo movemos de sitio, evidentemente se pierde la referencia de ese elemento en el programa, con lo cual cuando vayamos a cargar nuestro nivel habrá elementos que han desaparecido. Por tanto, tened mucho cuidado con eso, gestionar vuestros elementos a través del panel de proyecto y no directamente la unidad. Si habéis utilizado otro tipo de editores, como el UDK, esto sucede, esto es igual en los dos. Como os dije antes, vamos a tener también una serie de elementos. Correctamente, como veis, el único elemento que hay aquí es el main cámara y con un preview de la cámara donde apunta. Bien, para ir viendo todas estas cosas sobre la práctica, lo que vamos a crear es un terreno. Para crear un terreno de forma muy sencilla, barra de menús terrain y create terrain. Si os fijáis, en principio no vemos nada. Vamos a tener que utilizar las teclas que os dije antes. Concretamente, si nosotros teníamos un elemento aquí seleccionado en la jerarquía y pulsamos la F, se nos trae a la vista. Si seleccionamos el main cámara, vemos aquí como en la preview aparece una parte del terreno, poco creíble, pero es esa parte que tenemos ahí. Vamos a poder alinear cada elemento a la vista en GameObject, alinear a la vista o alinear con la vista o alinear a lo que tenemos seleccionado. Vemos que aquí, moviéndonos con el ratón, vemos el terreno y vemos la cámara. Siempre podremos, de alguna forma, acordaros que con la tecla E entrábamos en modo de rotación. Con la cámara seleccionada, aquí vemos los gizmos. Nosotros podremos rotar en los diferentes ejes, concretamente vamos a rotar en este y estáis viendo cómo la cámara preview cómo se actualiza para mostrarnos ahora ese terreno. Vamos a seguir cambiando la resolución de nuestro terreno. Terreno seleccionado, vamos a Terrain, Set Resolution y lo que vamos a hacer es colocar, por ejemplo, 500 por longitud 500. El resto queda así como está. Seleccionamos terreno. Si hacemos doble clic, vamos haciendo también una especie de enfoque y con el ratón y lo que os dije yo antes, enfocamos. Recordar la tecla F. El zoom con la rueda del ratón. Y ahora pasaríamos a editar nuestro terreno. Bien, las opciones de edición las vemos aquí en el inspector.
donde aparecen todas las propiedades del elemento que nosotros tenemos seleccionado ahí en la jerarquía o ahí en el Scene View. Y lo primero que tenemos es un pincel para ir marcando nuestras elevaciones y evidentemente también podemos marcar zonas bajas del terreno pulsando la tecla Shift. Vamos a tener una serie de pinceles, formas de pincel con opacidades para poder ir marcando, para poder ir elaborando nuestras elevaciones. Vamos a tener un tamaño de pincel y una opacidad. Simplemente ahora lo que hacemos es ir con este, veis que aparece una especie de esfera azul, significa que nos va marcando el tamaño del pincel que vamos teniendo y simplemente vamos marcando las elevaciones a modo de pincel, a modo de pintura. Vamos a utilizar un pincel más grande, control Z deshacemos. ...58... vamos marcando así. Simplemente vamos desplazando y vamos conformando el terreno que nosotros queremos. Más opciones que tenemos, concretamente este botoncito que vemos aquí, sería para igualar la altura del terreno a una cierta medida que nosotros podremos colocar aquí en esta propiedad de height. Nosotros marcamos, por ejemplo, una cierta altura. Con esta herramienta nosotros podemos igualar nuestras elevaciones a esa altura que nosotros hemos colocado ahí. Si volvemos otra vez de nuevo a ese elemento y tocamos la tecla Shift, observar cómo podremos disminuir la altura, evidentemente, y no podremos, igual que eso de educar, no podemos bajar por debajo del nivel que aquí está marcando el terreno. Por tanto, tener en cuenta el siguiente botoncito, lo que nos permitiría, vamos a utilizar este pincel con esta opción, lo que nos permitiría sería suavizar nuestras elevaciones. Veis que a medida que vamos desplazando el pincel se van suavizando. Bien, yo he marcado estas montañas. Vamos a seguir viendo este botoncito de aquí. Lo que nos permitiría sería colocar texturas. Para ello pulsamos y veis que nos dice que no hay nada definido. Para definir texturas pulsaremos en el botón Edit Textures, añadir texturas. Nos dice que por favor asignemos una textura, pulsamos en ese botoncito de ahí y automáticamente nos lleva a la biblioteca de texturas para que podamos elegir la textura que nosotros queramos conveniente. Vamos viendo las texturas, concretamente vamos a colocar esta, hacemos doble clic y se coloca ahí, vamos añadiendo, veis que se coloca automáticamente, por tanto partir siempre de un elemento de hierba. Vamos colocando más. Colocamos Grass Hill. Añadimos. Volvemos otra vez. Seguimos buscando. Esta misma. El clip, añadimos. Y con estas tres vamos a jugar. Simplemente sería ir seleccionando. Ya tenemos una base de una textura de roca. Y a partir de ahora vamos añadiendo, pues por ejemplo, la hierba. Seleccionamos la hierba y vamos pintando, con lo cual nos va pintando sobre los elementos, la hierba sobre el elemento que nosotros queramos. Bajamos un poco el tamaño del pincel. Bien, hago cortes en el vídeo para que no consuma más espacio del necesario. Porque esto ya sabéis hacerlo, es pintar simplemente, desplazar este puntero por los elementos que queréis pintar. La capa, que sería la de hierba con roca.
Veis que aquí aparece una fuerza, un strength, en este caso es la cantidad de pintura que soltamos cuando arrastramos el ratón. Observar, vamos a ponerlo de nuevo a 1 como aparece, veis que pinta de una forma distinta, disminuimos, con lo cual las pinceladas serían un poco menos notorias. Bien, esta otra opción de aquí lo que nos permitiría sería precisamente colocar árboles. Para colocar árboles tendríamos que ir a el botón Edit Tree, añadir árbol, más o menos la misma ventana de antes, pulsamos en el botoncito y buscaríamos elemento de árbol, pues por ejemplo Big Tree, doble clic, añadimos. Bueno, deciros que Unity incorpora también un creador de árboles. Simplemente observar que cuando hemos importado las librerías hemos importado el Tree Creator, que se introduciría como un GameObject, pero en principio vamos a utilizar este para que lo veáis. Aquí configuraríamos el tamaño de la brocha como antes y configuramos la densidad de los árboles que vamos a colocar, que estén muy densos o más separados, dependiendo como queramos. El color variación, el color de variación que hay entre un árbol y otro, la altura de los árboles, si queremos variación en la altura de los mismos, la anchura de los árboles y la variación de la anchura de los mismos. Para estas opciones que yo tengo aquí, simplemente ahora lo que tendríamos que hacer sería pulsar e ir colocando como nosotros queramos. Bien, la siguiente opción nos permitiría colocar elementos como rocas y la propia hierba. Pulsamos en la opción Edit Details y añadimos textura de hierba. Pulsamos, seleccionamos una textura de hierba, esta misma, doble clic, zoom, añadimos. Aparece también el tamaño de la brocha, su opacidad y la fuerza de la pincelada. Y lo único que tendréis que hacer será desplazar el ratón para ver cómo se va colocando. Bien, vamos a dejarlo aquí porque si no el video tutorial se hace muy largo. Seguimos en el próximo video tutorial viendo opciones de terreno y vamos a ir poco a poco examinando las propiedades de este gran